Bueno, pues hoy toca hablar de las peleas. Las peleas, qué tanto problema nos han dado y qué tanto problema nos están dando aquí en el despacho. Como cuestión, las peleas han existido absolutamente toda la vida. Pero vamos a ver qué situaciones nos plantean a día de hoy las complicaciones que estamos viendo como expertos en derecho penal. ¿Es verdad que existe un exponencial número de casos que están subiendo y que están creciendo, sobre todo en chavales jóvenes, en las discotecas, por ejemplo, verdad? Pues mira, Jorge, yo te lo puedo decir en relación a los números que tenemos nosotros en el despacho. Lo que te puedo decir es que cada vez son más las peleas, cada vez son más las peleas relacionadas con la noche, cada vez son más las peleas relacionadas con el alcohol y cada vez son más trágicas las consecuencias que se derivan de este tipo de problemas. Efectivamente, y dentro de las peleas que se originan, por ejemplo, como lo estamos diciendo ahora, dentro de las discotecas, ¿notas que existe alguna especial tendencia, que existe alguna especial preocupación? Yo creo que el principal cambio que ha existido entre las peleas que había anteriormente y las peleas que hay hoy en día es el uso de elementos como vasos. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando dos personas discutían en un bar y acababan a puños, a puñetazos, lo que hacían era salir del bar, se pegaban 4 puñetazos y luego volvían, se tomaban una cerveza juntos, cada uno a su casa y aquí paz y después gloria. El problema que me encuentro hoy en día es que en vez de darse esos 4 puñetazos, lo que están utilizando son vasos. Y las lesiones que puede producir un vaso en la cara, con cortes, con pérdida de visión, pues son muy graves. Y esto es lo que yo creo que ha cambiado. Que anteriormente eran 4 puñetazos y hoy en día se están utilizando una serie de instrumentos que son muy peligrosos. Como vasos como mínimo. Y que, o sea, claro, pero discúlpame, vasos como mínimo, por no hablar de otras circunstancias de personas que deciden salir de fiesta con una navaja. Que lo vamos a dejar lejos de todo esto porque entendemos ya que esto es una situación que va más allá de una simple pelea, ¿no? Pero porque este es uno de los problemas. A nivel jurídico, Antonio, ¿qué diferencias hay entre utilizar un vaso y emplear simplemente un puñetazo? Claro, pues fíjate, Jorge, en relación a eso hay diferencias en relación al tipo de lesiones que se te produce y además en el cómo lo has producido. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo cuando te lesiono te he causado una lesión leve, es decir, aquella que no necesita una intervención médica o quirúrgica o un tratamiento continuado, es decir, no te han puesto puntos, no necesitas ir a un fisio a que te coloque el hombro, no necesitas este tipo de tratamientos, son aquello que se consideran lesiones leves. Antiguamente esto se conocían como faltas. ¿Qué ha cambiado? Que hoy en día ya no se consideran faltas, se consideran delitos leves y por tanto te dejan antecedentes penales, ¿vale? Cuando superamos esta línea en la que existe esta intervención médica, damos un paso y nos encontramos con el concepto que todo el mundo entiende de delito. ¿Cuál es el problema de este concepto de delito? Que tenemos desde los más leves hasta los más graves. ¿Por qué? Porque yo las lesiones te las he podido causar de una forma imprudente. Imagínate, por ejemplo, oye, yo voy pasando por la discoteca, sin querer te empujo, resbalas, te caes y te has partido un diente, ¿de acuerdo? Pero yo no tenía ni me representaba tan siquiera que te quisiera golpear, evidentemente se ha ocasionado porque yo te he golpeado con el hombro, a lesiones como que yo te haya golpeado con un vaso en la cara. ¿Esto en qué se traduce? En un delito de lesiones del 147 que se agravaría al 148 y haría que una persona que pueda tener, mientras que cuando te pega un golpe te causa una lesión mínima, una pena que oscila entre 1 y 3 años, en este caso las penas oscilan de 2 a 5. O sea, que no solo se agravaría la pena, sino que también se agravaría, me imagino yo, la responsabilidad civil subsidiaria del delito y también se agravaría la cantidad económica, por así decirlo, de todo el pleito. Claro, Jorge, porque mira, tienes que entender una cosa. En un juzgado tú no vas a hacerte rico. Es decir, a ti te van a indemnizar por las lesiones que te hayan causado. Lógicamente, si yo te doy un puñetazo, las lesiones que puedes tener es un ojo morado, un diente o una brecha. Pero si yo te golpeo con un vaso y ese vaso estalla, probablemente en la cara te haya realizado múltiples cortes. ¿Qué sucede además? Que esto se traduce en dos cuestiones. Con la primera, posibilidad, perdona que te interrumpa, de incluso de menoscabar seriamente la integridad física, porque a lo mejor da la casualidad de que seccionamos. Sí, o imagínate que perdemos un ojo. O perdemos un elemento, o perdemos un ojo, por ejemplo. Perdemos un órgano. Porque de la misma forma que se agrava la circunstancia por el hecho de haber utilizado un vaso, si cuando te lesiono te causo un daño a un órgano vital o me encuentro en una situación agravada, la pena va a ser más grave. ¿De acuerdo? Cuando yo utilizo un vaso, tengo muchas más posibilidades de realizar unas lesiones que sean mucho más graves, ¿de acuerdo?, que la posibilidad que yo tengo de realizar unas lesiones cuando te estoy golpeando simplemente con mi puño. Y además sucede una cosa más. Tú vas a tener que indemnizar por los daños producidos. ¿Esto qué quiere decir? Que además, no solo, perdona que te interrumpa, por los daños, sino también por las secuelas, ¿verdad? Sí, las secuelas físicas. Por supuesto, pero cuando hablamos de secuelas, cuando hablamos de las secuelas, sobre todo hablamos porque esos cortes muchas veces dejan marca en la cara. Una marca estética. Eso es correcto. Entonces, ¿por qué voy a tener que reparar? ¿Qué voy a tener que reparar o por qué te voy a tener que indemnizar? Uno, por el perjuicio que te he causado, es decir, por el tiempo que has estado hasta recuperarte, y dos, por el perjuicio estético que te he causado. Y las secuelas que te han quedado. Que algunas pueden ser incluso de por vida, evidentemente. Sí, por supuesto.
De hecho, eso va a ser las cuestiones que tengan en cuenta para cuantificar la indemnización. Desde luego es un tema que cada vez aborda más los despachos penales y es triste encontrarse con personas que no han tenido nunca un antecedente penal, que se levantan por la mañana y sin ninguna incidencia con la justicia y duermen en un calabozo con un planteamiento o con un problema que les puede pasar factura real, a nivel personal, económico y sobre todo a nivel judicial. Fíjate, a mí me preguntan mucho, no sé si te pasará a ti, pero yo creo que es una pregunta bastante habitual, que es, oye, si yo pago, puedo evitar la cárcel, ¿no? Es decir, si yo pago, no voy a tener ningún tipo de consecuencia. Oye, yo puedo decidir si pago, que no tener ningún tipo de condena. Es una pregunta recurrente, sí. Es una pregunta recurrente, ¿no? ¿Y qué te parece a ti cuando te la dicen? ¿Cómo contestarías a las personas que piensan que una vez que me he peleado con alguien, solamente con el hecho de pagarle una indemnización, puedo eludir tener que pasar por un juzgado? Pues evidentemente la triste realidad es que muchas veces pagando una indemnización y resolviendo económicamente la controversia, pues puedes evitar ese ingreso en prisión. Pero en el caso que nos ocupa, en el que estamos tratando a lo mejor de una agresión con objeto contundente, en este caso pues pudiendo acabar en un resultado bastante grave, pudiendo comprometer un órgano, pudiendo afectar una arteria, pudiendo afectar a un... etcétera, 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 pues evidentemente veo que sea un disparate que se pueda solventar económicamente esa agresión. Yo, bajo mi punto de vista, muchas veces lo veo como un disparate, pero como el dinero parece que resuelve todo, desde luego cada vez son más casos en los que ni económicamente siquiera se pueden solventar las pretensiones de algunas personas. Porque desde luego hay disparates en cuanto a reclamaciones judiciales, porque evidentemente tú has dicho antes, y muy bien dicho, que nadie va al juzgado a hacerse rico, en la conversación que antes hemos mantenido, pero parece que muchas personas piensan que pueden hacerlo todavía a día de hoy.